Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Ucrania hace un nuevo llamado a Occidente para que brinde más apoyo contra los ataques del ejército ruso en el este del país. Las tropas ucranianas podrían perder el control sobre la región del Donbass, zona clave desde el inicio del conflicto y en la que Rusia no cede en su afán de dominar. Estos son nuestros titulares. Separatistas rusos aseguran haber tomado el control de la crucial localidad de Liman. Moscú intensifica sus bombardeos e intenta rodear a las fuerzas defensivas en el corazón de la industria de Ucrania. Además, los países más ricos del mundo reunidos en el grupo del G7 acuerdan por primera vez la descarbonización de sus economías para enfrentar el cambio climático. Hasta el año 2035, el grupo pretende prescindir del petróleo y del gas como fuentes de energía. En la economía veremos qué tan realista es la ambiciosa meta. Y Colombia se prepara para las elecciones presidenciales de este domingo. La campaña se ha centrado por primera vez en temas sociales y no tanto en las políticas de seguridad. Para muchos, un preámbulo de un posible cambio en el rumbo político del país. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Ucrania aseguró que Rusia está cada vez más cerca de rodear a las tropas ucranianas en la región oriental del Donbass. Las fuerzas rusas han atacado decenas de ciudades en las provincias de Lugansk y Donetsk. El avance podría ser decisivo para consolidar los esfuerzos de Moscú sobre esa estratégica zona del este ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky pidió más apoyo a los aliados occidentales para enfrentar los ataques del ejército ruso. Mientras continúan los bombardeos, para los civiles bajo fuego es cada vez más difícil encontrar refugio. Buscan protección bajo tierra. Para los que siguen en Severodonetsk, sótanos como este son la mejor esperanza de escapar de los bombardeos rusos. Y aunque se esfuerzan, muchos se encuentran al borde de la desesperación. Debo sobrevivir. No pienso en los bombardeos ni en las explosiones. Solo pienso en que debo sobrevivir. Según las autoridades ucranianas, el 90% de las viviendas en esa ciudad han sido dañadas por los bombardeos. Rusia dice que su artillería ha bombardeado objetivos militares ucranianos para intentar tomar el control de la última zona de la región de Lugansk en manos ucranianas. Moscú también ha intentado cortar los suministros a los defensores ucranianos, atacando este almacén en la ciudad oriental de Bakhmut, donde comienza una ruta de suministro fundamental para las ciudades asediadas. Pero mientras las fuerzas rusas consiguen avanzar, la resistencia ucraniana mantiene su entereza. En estas imágenes, publicadas por la milicia de Ucrania, dijeron haber atacado una posición rusa en las afueras de la ciudad de Severodonetsk. Otro aviso para Moscú de que su ofensiva puede resultarles muy cara. Y las imágenes satelitales se han convertido en una de las más importantes fuentes de información sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania. Las fotos y videos tomados desde el espacio documentan los sucesos en tierra y pueden convertirse en pruebas determinantes de los crímenes de guerra que se cometen durante el conflicto. Imágenes como esta de la destrucción de Mariúpol proporcionan información crucial sobre la guerra de Rusia en Ucrania. La tecnología satelital permite documentar mucho mejor que antes las atrocidades. Así era Mariúpol antes de la invasión rusa. Y así se ve ahora la ciudad. Este era el teatro de Mariúpol, donde se refugiaban cientos de civiles antes de un devastador bombardeo. La palabra niños estaba escrita en cada lado en el suelo. Como muestra la imagen siguiente, aquello no disuadió al ejército ruso de bombardear. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las imágenes satelitales, captadas con frecuencia por empresas comerciales, ayudan a determinar lo que ocurre sobre el terreno. Cuando las tropas rusas se retiraron de Busha, las fuerzas ucranianas descubrieron calles llenas de cuerpos de civiles. Rusia insistió en que era un montaje organizado por Ucrania, pero una imagen de satélite mostraba lo que parecían ser cuerpos esparcidos por la calle casi 2 semanas antes de que los rusos abandonaran la ciudad. Aquello demostraba que estas imágenes pueden proporcionar pruebas de potenciales crímenes de guerra.
Estamos en 2022, tenemos pruebas concluyentes, hay imágenes de satélite y podemos realizar una investigación exhaustiva y transparente. Buscamos máximo acceso para la prensa, máxima colaboración con las instituciones internacionales, implicación de la Corte Penal Internacional y máxima rendición de cuentas. Gracias a los satélites comerciales, imágenes como esta, que muestran lo que parecen ser fosas comunes, son ahora fácilmente accesibles. Esto está cambiando la forma de investigar los crímenes de guerra y podría ser esencial para los esfuerzos de Ucrania por llevar a los responsables ante la justicia. Y son precisamente las acusaciones de crímenes de guerra las que Occidente utiliza también para justificar el endurecimiento de las sanciones a Rusia. El ministro de Exteriores ruso dijo que Occidente ha declarado una, citamos, guerra total contra Rusia y que nadie lo puede ocultar. Sergei Lavrov afirmó que la rusofobia está en aumento en todo el mundo, alentada por los círculos gubernamentales de varios países. El Kremlin culpa a Ucrania de la falta de diálogo bilateral, ya que sus dirigentes no aclaran lo que realmente quieren. El gobierno ruso acusó a Kiev de hacer declaraciones contradictorias respecto a las negociaciones de paz y asegura que por eso el diálogo está bloqueado. El presidente ucraniano dijo anteriormente que Rusia no parecía estar dispuesta a mantener las conversaciones de paz, o por lo menos no de forma seria. Las últimas negociaciones cara a cara conocidas tuvieron lugar el 29 de marzo. Y Svenja Schulze, la ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, viajó a Ucrania, donde aseguró ayudas de Berlín para la reconstrucción del país. Es la segunda ministra del Ejecutivo alemán en viajar a Kiev luego del comienzo de la invasión rusa. Schulze se reunió con funcionarios y ministros del gobierno ucraniano y visitó la ciudad de Borodianka, en los suburbios de Kiev. Los ataques de Rusia destruyeron allí innumerables infraestructuras civiles como edificios residenciales y guarderías infantiles. No se puede esperar con las ayudas hasta que termine la guerra, según dijo la ministra. Cuando se habla de la discusión de las armas en Estados Unidos, por supuesto no se puede dejar de lado el dinero. Belén Palancar está con nosotros y un ángulo económico también de este problema. Sí, gracias, Javier. Hablamos de este gran y peligroso mercado. Como dices, las acciones de los principales fabricantes de armas estadounidenses reaccionaron con subidas al tiroteo del pasado martes en una escuela de Texas. Los repuntes, que oscilaron entre un 5 y un 10%, son un fenómeno habitual cuando se registran tiroteos con muchas víctimas. Los inversores dan por hecho que puede haber un aumento de la compra de armas ante posibles restricciones. Sea como sea, la venta de armas no para de crecer en Estados Unidos. La producción se triplicó en las últimas 2 décadas. Tan solo el año pasado se fabricaron más de 11 millones de armas, la inmensa mayoría de las cuales se destinaron al mercado interno. Y para hablar sobre este mercado y sobre qué se necesita para obtener un arma en Estados Unidos, conectamos con nuestra analista financiera, Ana Nieto, que nos acompaña desde la Bolsa de Nueva York. Ana, la primera pregunta es clara. ¿Cómo es el mercado de los fabricantes de armas? Pues es grande porque hay mucha producción y se vende mucho. El año pasado se vendieron más de 20 millones de pistolas, solamente el año pasado. Se calcula que hay entre 120 armas por cada 100 personas, lo que significa que hay gente que verdaderamente tiene un arsenal. Hay 5 productores que tienen el control de la producción de pistolas y otros 5 que controlan la producción de los rifles. Ahora mismo la mayor parte de ellos no cotizan en bolsa. Hay 2 que sí, Smith & Wesson, que como dices, sus acciones se vieron al alza a partir del miércoles, han cerrado la semana con beneficios, y otro que se llama Sturm Ruger, que también ha cerrado al alza. Otra última empresa que se llama Vista Outdoors también fabrica munición y también ha visto recompensada esta semana su acción en el mercado. Esta mañana publicaba Axios una publicación de aquí que BlackRock tiene a través de fondos pasivos y gestionados por terceros acciones en estas compañías y además bastante, un 8% en esta Vista Outdoor, un 12% en Smith & Wesson. Curiosamente, BlackRock es una de esas compañías que dice que está en contra de cómo se está vendiendo las armas en Estados Unidos y cómo es la violencia, cómo está creciendo. Ahora mismo la mayor parte del marketing de la venta de armas se centra en la autodefensa, algo que es bastante rentable teniendo en cuenta cómo está subiendo el miedo entre los americanos. Y Ana, la otra gran duda, ¿cómo de fácil es comprar un arma en Estados Unidos?
pues es más barato y más fácil que comprar un teléfono móvil y darlo de alta en una tienda. El arma utilizada en la matanza de Uvalde costaba entre 400 y 2.000 dólares según los modelos, y para comprarlo simplemente en Texas hay que tener, y en Texas y en muchos estados, simplemente hay que tener 18 años de edad. No se necesita más que pasar un control de antecedentes penales para que el arma se lo pueda llevar uno a casa. Curiosamente, en este país se necesita tener 21 años para tomarse una cerveza y no se puede comprar un spray en pintura, pintura en spray si no se tienen 18 años, igual que para comprar un arma tan letal como este arma de asalto. Desde que en el año 2004 se permitió una defensa diciendo que se podía pegar un tiro a alguien simplemente porque uno se veía amenazado, en la ley, la defensa de Stand Your Ground, y en el año 2008 y en el año 2010 el Tribunal Supremo amplió lo que se definía en la segunda defensa como el derecho a llevar armas. La legislación es muy laxa a la hora de poderse comprar un arma, ya sea alguna automática o una pistola, lo que sea. Es bien fácil, realmente. Gracias, Ana Nieto, por este análisis. De nada. Y cambiamos de tema. Los ministros de energía del G7 se reunieron aquí en Berlín para debatir la crisis energética mundial desatada por la guerra de Ucrania. Uno de los principales resultados del encuentro es que los líderes de las grandes potencias industriales se comprometieron a dejar de usar combustibles fósiles para generar electricidad antes de 2035. También acordaron dejar de financiar aquellos proyectos que no contrarresten las emisiones de dióxido de carbono. El ministro alemán de Economía y Energía mete presión. Todos los países del G7 deberán cortar las subvenciones a los combustibles fósiles hasta finales de este mismo año. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y ahora también Japón han aprobado el abandono de las energías fósiles. Y a esta medida le seguirá en los próximos años el cierre de todas las centrales térmicas de carbón. Es vital lograr la descarbonización del sector de la electricidad. Nos hemos comprometido a descarbonizar todos los estados del G7 hasta el año 2035. Y esto es la primera novedad, que todos los países del G7, cada uno por su cuenta, se descarbonicen de manera que abandonar el carbón es un objetivo común. Un cambio radical de los países más industrializados. Muchos se han aferrado a la energía barata de los combustibles fósiles hasta el último minuto, pero otros han demostrado que hay alternativas. Alemania y Estados Unidos han demostrado que si empiezas a actuar ya, si un país invierte ahora y se encamina hacia esa transición, se cosechan beneficios enormes, beneficios económicos, sociales y de seguridad enormes. Y estamos deseando expandir esta capacidad gracias a la colaboración con esta alianza. Sin embargo, sería importante incorporar a esta iniciativa a los grandes consumidores de carbón como India y China. La gran esperanza es que se unan estos gigantes, ya que son responsables del 80% de las emisiones mundiales de CO2. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias económicas del momento. En China, las estrictas medidas de confinamiento siguen golpeando los márgenes de ganancia del sector industrial. Los beneficios han caído hasta un 8,5%, la mayor disminución desde marzo de 2020. Muchos dirigentes chinos han advertido que las drásticas medidas están perjudicando a su economía. El grupo alimentario francés Danone dice que va a enviar 500.000 más de paquetes de leche artificial de uso médico a Estados Unidos. El país sufre una gran escasez de este sustituto de la leche materna debido a problemas de producción y de la cadena de suministro. Danone afirma que la fórmula que envía es adecuada para los bebés alérgicos a la leche de vaca. Y Reino Unido anunció un impuesto del 25% sobre los beneficios de los productores de petróleo y gas. La medida es parte de un paquete de 15.000 millones de libras para ayudar a los hogares a pagar el aumento del servicio. Cada hogar británico verá un descuento de 400 libras en sus gastos de energía y los hogares con bajos ingresos recibirán aún más.
Pues hasta aquí este bloque económico. Ahora nos vamos a la región. Javier. Efectivamente, Belén, muchísimas gracias. Y es que este viernes arranca en Cuba la ALBA, la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una reunión alternativa de Cuba, Nicaragua y Venezuela, convocada sorpresivamente este martes en rechazo a la exclusión de estos países de la Cumbre de las Américas. Aunque la Casa Blanca no ha publicado todavía una lista definitiva de los países invitados, el gobierno estadounidense de Joe Biden dijo que no invitaría a ningún país que no respete la democracia. En respuesta, Cuba anunció que no acudirá dentro de 10 días a Los Ángeles. Los presidentes de México, Bolivia, Guatemala y Honduras amenazan también con no asistir si no se invita a todos los países. Estados Unidos ha endurecido el tono con Cuba por los arrestos multitudinarios en las protestas antigubernamentales del pasado julio. La administración de Biden tampoco reconoce a los gobiernos de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega por las acusaciones de irregularidades en los procesos electorales. Y vamos a ampliar las perspectivas sobre esta reunión de la ALBA. Lo hacemos con Bricio Segovia, analista político, quien nos acompaña a esta hora desde Washington. ¿Qué tal, Bricio? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a DW. Y quisiera comenzar preguntándote por el ALBA en general. Sabemos que ha tenido el ALBA, hoy la ALBA, una historia turbulenta y le ha costado consolidarse. ¿Qué peso tiene en estos momentos como plataforma, siendo que varios países latinoamericanos han elegido recientemente gobiernos de izquierda? Hola, Javier. Bueno, pues la ALBA, para empezar, es una plataforma de izquierdas, de gobiernos de izquierda. Por lo tanto, su fortaleza se define con los gobiernos que hay consolidados en la región. Si son más de izquierdas, su peso es mayor. Si son más de derecha, su peso es menor. Vimos cómo viró la región hacia la derecha, pero actualmente está volviendo a virar hacia la izquierda con las recientes elecciones en Honduras, también en Chile, con nuevos mandatarios de la izquierda y con las elecciones de Colombia y también de Brasil a la vuelta de la esquina, donde también se puede esperar ese cambio de gobierno de la derecha a la izquierda, pues ahí la ALBA tomaría un mayor peso del que tiene en la actualidad y es por eso que hay que estar muy atentos. De todas maneras, siempre ha sido un contrapunto al gobierno estadounidense, que tiene una mayor afiliación habitualmente con los gobiernos de derecha de la región. Y recordando, Bricio, precisamente que la ALBA fue una respuesta a esfuerzos integracionistas de Estados Unidos, estamos a punto de presenciar una cumbre de las Américas en Los Ángeles que podría ser boicoteada por países de mucha relevancia en la región, como es el caso de México. ¿Qué nos dice esto sobre el liderazgo que ejerce Estados Unidos sobre Latinoamérica? El liderazgo que ejerce Estados Unidos sobre Latinoamérica no es demasiado alto. De hecho, se demuestra en las políticas que surgen desde la Casa Blanca. No es una prioridad Latinoamérica en la agenda de la administración Biden. Tampoco lo fue en la administración anterior, a excepción de Venezuela y Nicaragua, que suelen estar siempre en el punto de mira, y también de Cuba. El resto de países de la región pues están en un papel secundario dentro de la agenda exterior de Estados Unidos. Dicho todo esto, Estados Unidos ya dejó también entrever cuáles serían los invitados de esta nueva cumbre en la anterior cumbre que mantuvo en diciembre, de la que también fue anfitrión, la cumbre de la democracia, en la que invitó, según Estados Unidos, a los países que tenían una fortaleza democrática, unos pilares democráticos. Entonces se excluyó a 8 países de la región, de Latinoamérica, y, bueno, coincidencia o no, estos países eran países que pertenecían a la ALBA. Era el análisis de Bricio Segovia ante la nueva cumbre de la ALBA. Muchísimas gracias por este análisis. Hasta Washington y hasta una próxima ocasión. Y ya lo mencionábamos, Colombia podría haber también una nueva fase política con un giro hacia la izquierda. Las encuestas vaticinan que el país verá una segunda vuelta en las elecciones de este domingo que reduciría a 2 los 6 candidatos que se disputan en estos momentos la presidencia. Y como ya es habitual en la política colombiana, el ganador tendrá que enfrentar una nación profundamente dividida. Las campañas han intentado movilizar a la población con la motivación de una profunda transformación social o la importancia de la estabilidad y del desarrollo económico. Pero algunos resienten el tono hostil que ha caracterizado a varios de los candidatos hasta el punto de dar la espalda a su derecho al sufragio con una posible alta abstención. Natalie Lamos votará por primera vez en unas elecciones presidenciales. Tiene 22 años, estudia Relaciones Internacionales y en su tiempo libre trabaja como voluntaria en la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, la fórmula de izquierda que va primera en las encuestas.
Petro fue guerrillero y entró en política tras el acuerdo de paz con el M-19 en 1990. Lleva más de 30 años en cargos públicos y de elección popular, pero quienes lo apoyan, como Natalie, lo ven como una ruptura con el continuismo. Voy a votar por Petro porque para mí es importante el enfoque que él da a la vida, a la educación, a la salud y términos que son muy importantes sobre todo para los colombianos y tratar de disminuir las brechas que existen y poder hacer pues, de Colombia un lugar mucho mejor para todos. Como muchos jóvenes colombianos, Natalie Lamos participó en la ola de protestas de 2021. Durante 2 meses, los colombianos se manifestaron contra las políticas del actual gobierno. Hubo violentos choques con las fuerzas del orden, vandalismo y represión. Para una fracción del país, esa crisis zanjó el descontento con la clase política tradicional. Sin embargo, no todos apuestan por un cambio radical. Otros, como Daniela Zafra, de 21 años, se inclinan por la opción de derecha. Es estudiante universitaria y se enlistó en la campaña de Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, que se define como independiente y centrista. Las encuestas señalan que Fico pasaría a la segunda vuelta. Tenemos un problema que nos ha acosado durante muchos años y es la polarización y la violencia. Por eso es que yo votaría por Fico Gutiérrez, porque él tiene un proyecto de unión. En Colombia tenemos que comenzar a reconocer que hay gente buena en todos los sectores y que desde todos los sectores tenemos que construir para poder comenzar a crecer como país. 6 candidatos se enfrentan en esta primera vuelta, pero quien quiera ganar deberá vencer la apatía de los colombianos, cansados de esperar soluciones a los temas fundamentales del país: la desigualdad, la violencia, la corrupción y la lucha contra el narcotráfico. La corrupción que ha habido tan tremenda en este país me tiene realmente desalentado como para votar. Este año no voy a votar. Todos los años he votado a mis años que tengo. Lo peor que le puede ocurrir a uno en la vida es creer en los políticos. El próximo presidente tendrá 2 retos prioritarios: recuperar la confianza de los ciudadanos y unificar la sociedad tras una campaña muy polarizada. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Finlandia confirmó su primer caso de viruela del mono. Las autoridades sanitarias mundiales han alertado sobre el creciente número de infecciones en Europa y Norteamérica, donde el virus no solía encontrarse. La viruela del mono es endémica en África Central y Occidental. China y Rusia han vetado una resolución de Naciones Unidas impulsada por Estados Unidos contra Corea del Norte. Washington quiere imponer más sanciones a Pyongyang por sus nuevos ensayos balísticos. Es la primera vez que se produce una división en el Consejo de Seguridad de la ONU desde que se iniciaron las sanciones contra Corea del Norte en el año 2006. Un equipo de arqueólogos descubrió una ciudad precolombina de más de 1.500 años de antigüedad en el estado mexicano de Yucatán. Según los expertos a cargo de las excavaciones, el asentamiento llegó a albergar a más de 4.000 personas. Entre los hallazgos destacan varios palacios y viviendas de gran tamaño, así como construcciones de carácter religioso. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com, y visitarnos en nuestras redes sociales. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Hasta una próxima ocasión y que la pasen muy bien.